Bueno, en este caso las profecías indicaban cosas como muy difíciles de darse, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de la raíz de David iba a surgir alguien? Eso nos llamaba a pensar que tenía que nacer en Judá, y gloria al Señor. Y en ese momento nuestro Señor Jesucristo parecía que iba a nacer no en Belén, donde también era una profecía que debía de cumplirse. Sin embargo, aquel censo nacional hizo que todos fueran a sus raíces, es decir, hacia su región de tribus, y así es como llegan a Belén. Conocemos la historia, pero luego decía de que una de las profecías que iban a ser traído de Egipto, y cómo es que iban a ser en Belén y al mismo tiempo traído de Egipto. Luego se hablaba de un gran llanto y lloro en la matanza de los niños, y en ese gran grito de dolor de las madres en Ramá. Si Ramá estaba como a 40 kilómetros de Belén, y por otro lado se decía que se le iba a llamar el Nazareno, y esto significaba acaso que nacería en Nazaret o cómo sería. Pero a medida se fueron acercando los tiempos, las cosas se fueron aclarando y la situación se fue dando de manera que todas las profecías se cumplieran, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a José: mira, llévate a tu niño porque quieren matarlo, y él se va huyendo. ¿Para dónde? Para Egipto, de donde es llamado, ¿verdad? Herodes, al darse cuenta que los magos le mintieron y no se acercaron a decirle a dónde había nacido y se fueron por otro lado, entonces vino Herodes muy embravecido y dijo: quiero que maten a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Cómo era eso? Si acababa de nacer Jesucristo. Entonces, pero a medida vamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos va aclarando, ¿verdad? Y así decíamos que si bien es cierto que Jesús nació en un establo, cuando los sabios, cuando estos magos llegan, ya él ya no está en un establo y ya pasó un poco más de 1 año. Y por eso es que Herodes dijo: bueno, para no equivocarnos, quiero que maten niños de 2 años para abajo, donde quiera que esté, ahí lo van a matar. Y aún sabiendo que había nacido en Belén, dijo: puede que se hayan ido a otro lugar apartado de Belén, y entonces se establecieron un radio como de 40 kilómetros, de manera que la matanza se dio desde Ramá, que estaba allá por 40 kilómetros de distancia, en una circunferencia, para garantizar que ese niño tenía que ser muerto. También aquella profecía que iba a destruir a Moab, y resulta que Herodes no era judío, sino que era moabita, y entonces todo esto asustó y perturbó a Herodes de tal manera que con su maldad dijo: pues voy a matar a todos los niños. Entonces todas las profecías se van cumpliendo. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando no nos dejamos influenciar por corrientes extrañas, sino que como aquellos leían la palabra de Dios para poder determinar si lo que se decía era cierto o no era cierto. Y así debemos de seguir nosotros esa instrucción, como a través de la palabra, ¿verdad? Cualquiera puede venir diciendo que el Señor dijo, que, bueno, tantas cosas que a veces hasta parecen locura, ¿verdad? Si la Biblia contradice eso, eso es falso. Entonces, el termómetro para medir si el Señor dice o no dice es que no puede contradecirse el Espíritu Santo con lo que ha escrito y lo que pueda decir. Por ejemplo, un ejemplo que a veces
tristemente se ha dado, es que de repente le dicen a una persona, mira, tu esposa no es esa que tienes, es esta, dice el santo, el Espíritu. Un momento, el Espíritu Santo no va a aprobar adulterio. Entonces, ¿lo dijo el Señor? No, no lo dijo el Señor. Gloria a Dios. Cuán importante es la bendita y poderosa palabra de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que es el libro más combatido, que es el libro más atacado, que es el libro que por grandes cantidades ha sido quemado en todo el mundo para silenciar, para apartar ese bendito y poderoso libro que tiene inscrita la bendita y poderosa palabra del Señor, para que no alumbre el entendimiento de todos los hombres. Gloria a Cristo. Así es que no tengamos la Biblia solamente para exponerla ahí, ¿verdad?, en el hombro cuando vamos, sino que leyéndola, exponiéndonos a ella y pidiendo la dirección de Dios y la revelación de Dios a través del Espíritu Santo para poder discernir y entender la bendita y poderosa palabra de Dios.